Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la barra de peso despreciable se sostiene mediante dos resortes, cada uno con una rigidez de K igual a 100 N por metro. Si los resortes están originalmente sin estirar y la fuerza es vertical, como se muestra en la figura, determina el ángulo θ que forma la barra con la horizontal cuando se aplica una fuerza de 30 N a la barra. Entendamos un poco lo que nos dice este problema, ¿sí? Nos dice que esta barra originalmente está horizontal. Sin embargo, se aplica una fuerza de 30 N. Entonces, esta barra va a tender a cambiar su posición, de su posición horizontal hacia una posición inclinada, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a estos resortes por su propiedad de que son deformables. Es decir, cuando nosotros aplicamos una carga sobre un resorte, este resorte va a tender a estirarse o a comprimirse dependiendo de la fuerza que esté actuando en el resorte, ¿sí? En este caso, yo sé que por aplicar una fuerza de 30 N, por lógica este resorte se va a estirar, y también el resorte que se encuentra acá, que vamos a llamarle punto A, también se va a estirar hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, una vez planteado esta parte, entendamos qué es lo que nos pide el problema. Una vez que apliquemos la fuerza de 30 N, va a haber una deformación en este resorte y este resorte, que nos va a dar esta inclinación. Lo que nos pide el problema es que calculemos este ángulo medido con horizontal, es decir, este ángulo que vamos a llamarlo θ, ¿sí? Ese ángulo es el que nos pide. Se está formando este ángulo y el problema nos dice de cuánto es este ángulo. Para determinar esto, nosotros vamos a aplicar algo muy sencillo. Aquí trazamos una línea paralela a la deformación. ¿Por qué? Porque formaríamos dos triángulos, si nos damos cuenta, semejantes. Recordemos que cuando trazamos dos líneas, ángulos opuestos son iguales. El ángulo de aquí es igual al que está acá, ¿sí? Entonces, una vez que yo sepa que estos dos ángulos son iguales, yo también sé la longitud de esto. Recordemos que la barra CBA se inclina. Sin embargo, su longitud no cambia. Es decir, recuerden que este punto sigue siendo el punto B y este punto sigue siendo el punto A. Y recuerden que la distancia del punto B al punto A es de 2 metros. Todo esto quiere decir que mide 2 metros. Así que esta pequeña longitud de aquí la voy a llamar X, ¿sí? Mientras que la otra longitud, de que pertenecería al otro triángulo, la voy a llamar 2, porque todo esto mide 2, menos esta parte que es X. 2 menos X sería la longitud, que correspondería al segmento de acá, ¿sí? Y este lado de aquí, ¿qué sería? Sería la deformación de mi resorte debido a la tensión que hay en A. Y este lado de aquí sería mi deformación en el resorte debido a la tensión en B, ¿sí? Entonces, ahora veamos las reacciones de los soportes. Recuerden que hay un rodillo. Si este resorte se está estirando hacia abajo, por lo tanto aquí debe haber una fuerza hacia arriba para que esto se quede en equilibrio, ¿no es cierto? Es por lógica, porque si el resorte se estira hacia abajo, debe haber el rodillo ejerce una fuerza, tensión en B hacia arriba. Y lo mismo pasa aquí, pero en sentido contrario. Si el resorte se está estirando hacia arriba, el rodillo hace una fuerza de tensión hacia abajo para que este resorte se mantenga en equilibrio. Entonces, ahora que entendimos esta parte, nos quedarían los siguientes gráficos, ¿sí? En este gráfico podemos apreciar lo que son las tensiones, ¿sí? Las cotas entre las diferentes tensiones, en la dirección de estas fuerzas, y podemos ver esta deformación que está en un triángulo azul, y esta es la deformación más clara. En un triángulo, separamos esos triángulos azules y aquí estaría la deformación. Lo que mencioné anteriormente sobre los ángulos opuestos son iguales, la deformación en B, la deformación en A, 2 menos X, y este sería X. Con esto yo puedo calcular, así que lo que yo necesito es saber las deformaciones. Y recordemos que para saber la deformación de un resorte hay una fórmula que es igual a fuerza es igual a K por S, que esa es la deformación. En este caso yo quiero la deformación, ya tengo la constante de rigidez, lo que debo saber es la fuerza que se aplica a cada resorte, ¿sí? Entonces calculo la fuerza, luego la deformación
y finalmente obtendré el ángulo, ¿sí? Así que vamos a hacer este proceso. Como primer paso, el diagrama de cuerpo libre. Yo ya sé que la posición original es horizontal, sin embargo, después de que se aplica 30 newtons, la barra se va a inclinar, así que vamos a hacer el cálculo de las tensiones en A. Para esto, recordemos que se comienza en este caso, por ejemplo, con la sumatoria de momentos. ¿Por qué momentos? Porque con un momento en un punto, las fuerzas que actúan en este punto se anulan y solo me queda las otras dos fuerzas, que en este caso esta no conozco y esta sí conozco, así que podré calcular tensión en B. Entonces, momento en A. ¿Cómo sería momento en A? Vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre y veamos. 30 newtons sería 30 newtons por la distancia que separa el punto A, que sería 30 newtons por 3, y este momento es positivo porque el giro es antihorario. Vamos con mi tensión en B. Mi tensión en B me genera un momento de tensión en B por la distancia horizontal, que en este caso es 2 metros, pero este giro es horario, por lo tanto yo digo que este momento es negativo. Tensión B por 2, negativo va a ser igual a 0, porque está en equilibrio, así que planteamos estas ecuaciones. 30 newtons por 3 metros menos tensión en B por 2 metros. Despejamos nuestra tensión en B, como esto está sumando pasaría a restar. Ambos miembros son negativos, así que a los dos miembros multiplico por menos 1, o lo que es lo mismo, cambio de signo. Y tendré que los dos valores ahora son positivos, ¿sí? Finalmente despejo mi tensión en B, este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Y metro con metro se simplifica, lo que me dice que la tensión en el resorte B es de 45 newtons, ¿sí? Una vez que yo tenga la tensión en el resorte B, me fijo. Si yo sé que las fuerzas son verticales y ya conozco dos de estas tres fuerzas, simplemente aplicaré una sumatoria de fuerzas en Y para calcular esta tercera fuerza, ¿sí? Entonces aplico la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas. Ojo ahí, ¿sí? Entonces, 30 newtons sería negativo porque va hacia abajo, esta tensión en B sería positiva porque va hacia arriba, y esta tensión en A sería negativa porque va hacia abajo. Como estoy sumando en Y, todas estas fuerzas deben ser 0, porque supuestamente esto está en equilibrio, así que deben cumplir esta condición. Listo, despejo mi tensión en A. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si yo hago la respectiva resta, menos 30 más 45, me queda 15 newtons positivo. Como aquí me queda 15 newtons positivo, lo paso al miembro derecho, pasaría como 15 newtons negativo, ¿sí? Ahora multiplico ambos miembros por menos 1, o lo que es lo mismo, cambio de signo para que sea positivo, y finalmente yo tengo que mi tensión en A es de 15 newtons, ¿sí? Ahora que yo tengo la tensión en A y la tensión en B, yo ya puedo calcular la deformación que estas fuerzas ocasionan en los resortes, ¿sí? Así que comencemos. Primero vamos con la primera ecuación, que sería que mi tensión en A va a ser igual a mi constante de rigidez, debido a que la misma constante es para los dos resortes, debido al B multiplicado por la deformación en A. ¿No es cierto? En este caso, conozco la tensión y conozco la constante. Simplemente despejaría lo que es la deformación, ¿sí? Entonces, para esto, el primer paso, reemplazo datos. Tensión en A, 15 newtons. La constante, 100 newtons por metro. Despejo mi deformación en A, por lo tanto estos 100 que están multiplicando pasarían a dividir, y tengo que 15 newtons sobre 100 newtons por metro. Simplifico newton con newton y la unidad me va a quedar en metros, así que 15 dividido para 100 me dice que mi deformación en A es de 0,15 metros. Lo que hice para mi resorte en A, voy a hacer para mi resorte en B. Asimismo, aplico la ecuación que mi tensión en B va a ser igual a mi constante de rigidez del resorte por la deformación que se va a causar en este resorte B. Reemplazo los datos que yo conozco. Conozco la tensión en B, que es 45 newtons, la constante, que es 100 newtons por metro, multiplicado por la deformación que ocurre en este punto. Despejo mi deformación en B y tengo 45 newtons dividido para 100 newtons por metro. Newton con newton se simplifica, por lo tanto la deformación me va a quedar en metros. Así que 45 dividido para 100 es de 0,45 metros. Una vez que yo tenga estas deformaciones, hago el cálculo del ángulo respecto de la horizontal. Entonces, para esto recuerdo lo que había planteado anteriormente. Y recordemos que esta es la barra horizontal en su posición inicial, y esta es la barra cuando se inclina. Recuerden que estos puntos, esto mide 2. Así que esto también sigue midiendo 2. Esto lo llamé X. Por lo tanto, esto sería 2 menos
esta porción de aquí y me quedaría la porción de acá que se llama 2 menos x, ¿sí? Entonces, si estos triángulos son semejantes, estos ángulos también son iguales, así que para el un lado aplico el seno del ángulo. Recuerden que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de θ es igual al cateto opuesto, que sería mi deformación en B, sobre la hipotenusa, que sería x. Y como este es el mismo ángulo, si yo aplico el seno, me va a salir exactamente, aplico exactamente la ecuación, la fórmula, que es seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Debido a que estos senos de un ángulo hablan del mismo ángulo, yo puedo igualar estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, igualando estas dos ecuaciones, tengo que mi deformación en B sobre x es igual a mi deformación en A sobre 2 menos x, debido a que son el mismo ángulo, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para encontrar el valor de x, ¿sí? Entonces, despejo, así que en este caso, hago una multiplicación en cruz. Este 2 menos x multiplicaría la deformación en B y este x multiplicaría la deformación en A. Me queda de esta manera. Una vez que tenga esto, reemplazo los datos. Deformación en B era 0,45, deformación en A era 0,15, ¿sí? Aquí aplico la propiedad distributiva, multiplico el 0,45 por el 2 positivo y el 0,45 por el x negativo. Me queda lo siguiente, así que este miembro, como está restando, pasaría a sumar, y tengo que este 0,45 x que está restando pasaría a sumar al miembro derecho. Hago la respectiva suma, ¿sí? Y me queda que 0,6x es igual a 0.9. Despejo x, ¿sí? X es igual a 0,9 dividido para 0,6. Con esto me dice que x tiene un valor de 1,5 metros. ¿Para qué calculé yo el valor de x? Porque recuerden que el ángulo de qué depende. De x, tanto para el un seno como para el otro. Entonces, una vez que conozca el seno, una vez que yo conozca el valor de x, reemplazo aquí y puedo calcular el seno del ángulo. Como ya tengo x, debo escoger una de las dos ecuaciones, la más sencilla, la primera. Entonces, primero copio la función en la cual yo voy a reemplazar el valor que encontré, que es en esta fórmula. Reemplazo el valor de x, ¿sí? Deformación en B, 0,45 metros. El valor de x, 1,5 metros. Metros con metros se simplifican, así que tengo la seno a la inversa de este valor es de 17,457 grados. Pero como el libro me pide las respuestas con 3 cifras significativas, solo serían los 3 primeros números y el resto borro y debo redondear en el caso de que sea necesario. Así que en este caso el ángulo θ es de 17,5 grados. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que le des me gusta al video, te suscribas a mi canal y comentes cualquier duda o sugerencia. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.